Nos reunimos una vez más, esta vez para hablar de la justicia en tiempos de cuarentena. Para ello nos acompaña el abogado Salim Fernando Abud, presidente de la Asociación de Abogados de Itapúa. Un gusto, abogado, le saludo y a Julio también. Bueno, muy buenas tardes al Club de Debate Gaspar Rodríguez de Francia y por sobre todas las cosas, muy buenas tardes, señor presidente Fernando Aniquín, al compañero, colega, alumno Julio Benítez Capri, a quien lo conozco hace mucho tiempo. Y encantado, estamos para tratar de un poco de hablar sobre justicia en tiempos de COVID, tal como lo han caratulado ustedes, así que... Es una carátula un poco compleja hablar de justicia en tiempos de COVID, pero estamos a las órdenes para lo que sea. Genial, doctor, un gusto tenerle. Él fue profesor mío ya hace un tiempo y colega. Y encantado, presidente de la Asociación de Abogados de Itapúa, ¿quién mejor para respondernos algunas preguntitas en relación a la justicia? Porque si bien es amplio, las preguntas se centrarían en tres ejes fundamentales: la cuarentena y las imputaciones, cuál es su sustento, cuáles las posibles penas, es constitucional. Después pasamos al derecho al trabajo, pero más aplicado a empresas y emprendedores, y con la paralización judicial, ¿cómo afectó al rubro? Y si es el momento de pasar a los expedientes virtuales y cómo estamos en Itapúa en Encarnación en relación a eso. Doctor. Bueno, como ustedes saben, el país inició un giro desde aproximadamente el 9 de marzo, el 8 de marzo, porque el primer decreto, que creo que es el 3456, emite el Poder Ejecutivo en fecha 9 de marzo. Y el segundo gran decreto es el 3442 o 3443, creo que es el 3442, por el cual ya se declara la emergencia sanitaria y donde se establecen, ¿verdad? Se establecen ya cuarentena prácticamente, y se sustenta ese decreto con la ley 7, con la 1836/80, que es el Código Sanitario, y con la 716, que no recuerdo el año, creo que es Del 96. del 96, que es la del medio ambiente. Y bueno, yo no soy penalista, claro, esto yo hago civil, pero no obstante puedo hablar un poquitito en relación a lo que yo interpreto, eh, como para que entienda la gente, la que nos está viendo, ¿verdad? Hay que entender que un decreto no es lo mismo que una ley. Arranquemos por esa base que es muy importante entender. Decreto es todo acto administrativo que dicta el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Puede contener reglamentaciones, puede contener actos, pero nunca tiene el carácter de una ley. Y generalmente los decretos se dictan para cuestiones de urgente necesidad o cuestiones, llamaríamos, de urgencia. Muy por el contrario, ¿verdad? Es muy diferente hablar de una ley que sí es emanado, emanado del legislativo y que es, en otro concepto, está en otro grado. No obstante, el decreto ley que se dicta el presidente, que dicta el Poder Ejecutivo en ese momento, lo que nos lleva es a esa ley 716 y específicamente a un artículo que es el artículo 10, donde castiga, digamos así, el artículo 10 castiga con 6 a 18 meses y con multas de 100 a 500 jornales a quienes infrinjan la cuarentena. Y allí donde yo un poco discuto, porque la pregunta es si es constitucional o no la aplicación. Y bueno, lo que hacen derecho penal te dicen que el delito, la ley no puede estar por delante del delito. Entonces, eh, es la pregunta del millón. ¿Y dónde caemos? En algo que me parece todavía más, me parece un poco grotesco, que es el acuerdo que firma la Corte
con el Ministerio Público porque ellos han entendido de que el decreto y la aplicación de la 716, específicamente en ese artículo 10, no está muy bien, digamos, armado como para defenderlo. Entonces se firma ese acuerdo hace unos 15 días. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público dé medida alternativa mucho más rápida para la gente que infringió la cuarentena. Ahora, partiendo de que el C-19 es una cuestión muy delicada, que en nuestro país es muy frágil en salud, en economía, en cuestiones de educación, entonces es indudable que la situación llevó a que el Ejecutivo dictamine o saque ese decreto que nos llevó a un aislamiento casi total por prácticamente 30 días. ¿Y qué sucede allí, verdad? Sucede que originariamente lo que parecía que iba a ser de 20 a 05 horas se extendió prácticamente de 20 a 24 horas. Y entonces, ese decreto y ese aislamiento, más el castigo que estableció se estableció con el 716 en su artículo 10, lo que hace es prácticamente una intimidación, un acto de infringir temor a la ciudadanía como para que no salga a la calle. Y desde ese punto de vista, si miramos el punto de vista de lo que se buscó con el decreto ley, sí, yo digo que tuvo muy buena, porque imagínense, generó muy buena, digamos, muy buenas consecuencias. Porque hay que imaginarse de que ir ya detenido en plena etapa COVID, en plena etapa de aislamiento a una comisaría o que te remitan a la cárcel en ese momento, indudablemente que genera una psicosis para cualquier persona. Imagínense, un ratito, imagínense que la fiscalía llegue a un momento donde te den una multa de prácticamente casi 40 millones por infringir la cuarentena. Indudablemente que asusta. Entonces, por eso quería hablar un poco de un camino que tiene el decreto, pero si vos me preguntás a mí en forma personal, bueno, yo no considero que es inconstitucional. Así de sencillo. Todo esto es inconstitucional. Son atribuciones del presidente, pero la Constitución es muy clara en el de libre tránsito, el derecho al tránsito, como dice la Constitución actual. Y bueno, por algo la Corte dispone de hacer un acuerdo con el Ministerio Público. Me decía, Julio. No, lo que le quería decir es que si bien yo comparto que los resultados fueron positivos, desde nuestro rol como juristas, como abogados, como defensores del Estado de Derecho, hay ciertas libertades que se fueron coartando y ese poder que va adquiriendo el Estado a posteriori, que no se normalice como la nueva realidad y que no se vuelva algo constante ni normal. En eso hay casos actuales donde se le hacía hacer payasito, incluso un caso local donde personas le derivaron a una comisaría sin aparente, sin motivo alguno, porque como usted bien dice, la ley 716 del 96 contra delitos medioambientales son para personas que rompen la cuarentena. Y según la cuarentena, según el diccionario de la cuarentena, es aislarle a un determinado grupo de personas para que no le contagie el resto. Eso no puede ser la generalidad de todos los casos de la República, sino más bien la gente que viene y guarda cuarentena en determinados recintos, no así en toda la locación, y aparte va en contramedida con el tema de que si lo que se busca es evitar el hacinamiento, asignarle a personas dentro de los recintos penitenciarios, comisarías, etcétera, va en contramedida con eso. Lo que quería preguntarle es lo siguiente: ¿cuál de las dos se aplican? Porque medio que no puede haber dos condenas por el mismo acto. ¿Se aplica la del Código Sanitario, que es una ley administrativa, que es a mi criterio la que se aplica a la generalidad, o se aplica la 716, que es contra el medio ambiente, que es específico para los casos, como yo creo, que están en cuarentena obligatoria? Bueno, a eso voy, y para que lo que nos están viendo, tenemos que tener clara la película de que
yo creo que ni el Poder Ejecutivo la tenía clara, ni los asesores del Ejecutivo la tenían clara, y como la situación ya era inmediata, entonces sacan el decreto ese 3442 y ordenan la cuarentena y remiten, sustentado en el Código Sanitario, remiten a las 716/97. Indudablemente, por eso iba, Julio. Es inconstitucional por el hecho de que, ¿cómo vas a castigar a alguien con una ley que está preparada para medio ambiente? Que la cuarentena no está prevista en el sentido, no hablo de la cuarentena, sino que no está prevista como una medida sanitaria del tipo que aplicar a 7 millones de personas, ¿verdad? A eso es lo que voy. Entonces, pero hay que también ser un poquito de mente abierta y entender de que a veces las medidas, yo no digo, no digo que aplaudamos la decisión, sino lo que hablo es de que a veces hay que tomar medidas cuando las cosas están un poco delicadas y cuando tenés un sistema de salud muy débil, muy frágil, cuando tenés un sistema educativo demasiado frágil como para que la gente aprenda, y allí voy a lo que me estaba diciendo. Han sido innumerables casos de procesados por violentar la cuarentena. O sea, a nivel nacional hay demasiados casos. 3.152 imputados según la Fiscalía. Y imagínense ustedes, ¿verdad? Gente que digo así, ¿verdad? Al ser demorado, porque la palabra creo que es demorado porque estaban 4 o 5 horas y luego rápidamente se nombraba al defensor público, buscaban un abogado de confianza. La idea era que la persona no quede tan siquiera más de 6 horas en una comisaría, se someta al proceso, digamos, a las medidas alternativas y se vaya rápido a su casa, ¿verdad? Pero terminando esto, eh, creo que yo por un lado, en cierto modo, no aplaudo la tortura, no aplaudo las extralimitaciones ni nada por el estilo, pero por el otro lado aplaudo de pronto las medidas considerando que no había otra alternativa en su momento. Si no se hacía eso, yo creo que nadie iba a quedarse en su casa, íbamos a estar todos por las calles caminando, etcétera, etcétera. Y al tomarse esas medidas represivas muy fuertes, bueno, nos quedamos 30 días en nuestras casas y hoy tenemos un ambiente un poquito mejor y salvaguardando siempre la salud, que es lo que hoy ya sí la tenemos clara. Salud es un caos, no hace falta, es un caos, me refiero a que había sido que si pensábamos que la corrupción estaba en algún estamento público en salud, había sido que es tan grave como cualquier otro, ¿verdad? Perdón, estaba por decirme algo, Julio. No, yo totalmente de acuerdo contigo, doctor, en el sentido de que fueron las medidas adecuadas en el momento preciso de entrada a nuestra población. Lo que yo quiero ir es que, habiendo ya pasado todo esto, nuestro rol como auxiliares de la justicia, creo que es pertinente nosotros analizar qué se hizo mal, qué se hizo bien, qué se puede mejorar, en qué podemos aportar nosotros, tratar de hacer una radiografía para que en otra ocasión estemos mejor preparados. Y con esto cierro este primer punto. La pregunta es, viste que son dos procesos distintos, en el sentido de la 836 es administrativo y en la 716 es penal. Y siendo que se está aplicando la 716 a casos así que no, dentro del concepto de cuarentena, no entran, porque si bien se le dice cuarentena a lo de los 7 millones de habitantes, no aplica porque no es que se le aísla a un grupo de personas para no contagiar a la población. Debería de aplicarse el 836, que es administrativo. Y como me acaba de decir que a la Corte que hizo un acuerdo con la Fiscalía para hacer salidas más rápidas para la prisión en vistas del 716, ¿cómo queda eso? Porque medio que hay un bananán que no sabría yo explicar muy bien. Y yo te digo así, Julio, yo te doy un ejemplo nomás. Si mi señora era una enfermera, o mi esposa era la enfermera, o mi madre era enfermera, yo tenía que llevarle en plena etapa COVID al hospital y luego venía mi vehículo circulando a las 9, 10 de la noche, me detenía la policía y posiblemente iba a ser sometido
a un proceso por violación de la cuarentena. ¿Qué es lo que yo iba a hacer? O sea, si me preguntaba en la práctica, ¿cómo funcionaría eso? Y yo si era el abogado le iba a decir, no aceptes ningún acuerdo, no aceptes, no te sometas a ningún acto alternativo y vamos directamente a un juicio oral. O sea, el Estado va a tener que pagar indemnizaciones fabulosas a gente de ese tipo que va a ir y va a demostrar que hizo un acto que es llevarle a su esposa, a su mamá, a su hermana al hospital, que entraba de guardia a las 12 de la noche, y que él le llevó y que luego venía en su vehículo sencillamente por haber hecho un acto, creo que patriótico, llevarla a su hermana, a su madre, a su esposa a la guardia del hospital. Por eso hablo de que ni siquiera los asesores del presidente, del ejecutivo, creo que tuvieron una visión clara, y hoy, después de prácticamente 90 días, lo que podemos decir es que debería haber sido solamente administrativo, pero se tomó como un acto represivo dentro de la ley 716/97 y ese artículo 10, y a todo el mundo se le sometió a procesos con, por supuesto, restricciones a su libertad, eh, acuerdos, suspensiones condicionales del proceso, etcétera, someterse al proceso, etcétera, etcétera, y fueron a sus casos otra vez en 6, 7 horas. Pero absolutamente hoy eso, creo que la Corte habrá analizado así, a puntilla acá hecho, y por eso llevan a hacer un acuerdo con el Ministerio Público para dar soluciones rápidas, porque quien no se sometió al proceso, quien no admitió el hecho y quien dijo me voy a un juicio oral, va a ganar posiblemente ese juicio, ¿verdad? Y posiblemente el Estado va a tener que indemnizar con costos millonarios un proceso que también acordamos que hay una discusión entre los grandes hombres del derecho paraguayo de que pasar de un decreto ley a ordenarse artículos que prácticamente reprimen la libertad de las personas, eso es muy delicado, y ellos hablan ya de un principio que va más allá que es el constitucional, que es prácticamente un principio de derechos humanos que no se puede haber hecho a través de un decreto ley. Nosotros los paraguayos, en una época hemos dicho aborrecer los decretos leyes. Nosotros hasta el año 89 se nos aplicaban decretos leyes, y desde el 89 en adelante hemos dicho leyes, no decretos, y no sé dónde salió esa palabra decretos leyes, que es lo que nosotros tenemos en nuestro inconsciente prácticamente, lo que crecimos los primeros años hasta el 89, de decir decretos leyes que no son decretos leyes, son decretos. Y bueno, se aplicó mal, y hoy la Corte está tratando de darle una solución mágica a una situación que está mal desde el comienzo, y era administrativo y se terminó reprimiendo a la gente con detenciones, y bueno, y la gente estuvo presa, ¿sí? Y hay procesos en cantidad gigantesca a nivel nacional. La problemática sigue patente y vamos a ver cómo se desarrolla. Pasando a lo siguiente. Perdón, la problemática yo creo que se va a agudizar cuando esto se libere más o menos y volvamos a la normalidad, y hay gente que va a buscar el proceso y terminar un proceso para llegar a la demanda al Estado por haber sido violentado en sus derechos de la libertad sin qué ni para qué, porque la ley el decreto no ha sido claro. No, y es más, otra vez, en parte de que el tema del derecho a la privacidad, a la intimidad, porque se insta a denunciarle. Incluso yo estoy viendo que hay una cuestión de los derechos a la intimidad, en el sentido de que, por ejemplo, la municipalidad está pidiendo los datos de la gente, toda esa cuestión, y se está, en Alemania, Inglaterra, etcétera, están sancionando las empresas telefónicas por dar esos datos justamente, porque hacen denuncias en base a una coyuntura crítica, se están recolectando datos para quién sabe qué. Pasando a nuestro siguiente punto, doctor, el derecho al trabajo está consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 86,
en el 87, el de la no discriminación en el 88, etcétera. A esto lo que voy es, los supermercados trabajan, los camiones de bienes y servicios trabajan. ¿Qué diferencia hay entre una tienda y un supermercado donde se asigna un montón de gente, incluso con un gimnasio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué unos trabajan y otros no? No hay ninguna O- diferencia. Para Ninguna cerrar, diferencia. o como por ejemplo lo que está pasando en Asunción con esta gente de los restaurantes que van a querer abrir igual. Es que no hay ninguna diferencia. Sucede que el decreto le da mucha facultad al Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud dispuso o sea, que ciertos comercios, ciertas actividades pudieron, sigan trabajando en ese tiempo y el resto no. Me hablaba a mí mismo, yo como abogado paré desde el día 11 de marzo hasta prácticamente el 18 de mayo. Imagínense los que nos están viendo, lo que es estar sin trabajo prácticamente más de 2 meses. Entonces, pero hay una cuestión, serían los bienes de consumo necesarios o de primera necesidad y serían los bienes, llamaríamos, de servicios de lujo o de no primera necesidad, como ir a un gimnasio, etcétera, etcétera. No obstante, volvemos a trabajar lo mismo, ¿verdad? Si ha sido bueno, ha sido malo, si ha sido... en esta pandemia yo creo que nadie ganó, Julio, nadie ganó, Fernando. Acá perdimos todos. Si los empresarios dicen que ganaron, yo creo que no, porque los que son acreedores van a tener que salir a renegociar deudas con sus deudores, los deudores van a tener que trabajar el doble, los comerciantes que no eran de primera necesidad van a tener que sacar gente, volver a empezar de cero o cerrar sus negocios lastimosamente o achicarse. Entonces, es, a eso voy. eh, en la práctica, tener un supermercado donde iban miles de personas todos los días supuestamente a infectarse y tener un gimnasio prácticamente es lo mismo, ¿verdad? O sea, también vamos y nos rozamos con gente. Ahora, es diferente hacer ejercicio, sudar y es diferente ir a un supermercado y hacer las compras, pero no obstante, es el grupo de personas, la aglomeración, etcétera, etcétera. Y en eso estoy de acuerdo, es como que yo me vaya a tribunales. Si la tomábamos las medidas, pues, tribunales podía haber funcionado, ¿verdad? Pero bueno, la disposición fue cuarentena total a la nación paraguaya, ¿verdad? No, en ese sentido yo quería agregar que ciertos shoppings también de Asunción están habilitados a la fecha. No estoy hablando del inicio de la cuarentena. Estoy hablando de la consecución que incluso hoy en día nosotros ya podemos ejercer, pero hay ciertos y determinados rubros que no tienen permitido, que recién se les está alargando en ese sentido nomás. Y con eso lo que quiero agregar es que si no hubiese necesidad, aplicaría el artículo 39 de la Constitución del derecho a la indemnización justa y adecuada para emprendimientos que fueron... Bueno, viste que allí también entra la ley 4457, que es la de MIPYMES, y donde realmente habría que ver un poco, analizar sobre las empresas, ¿verdad? Las micro, las pequeñas y las media empresas, medianas empresas sobre este tema, ¿verdad? Mm, lo que yo digo es, ¿cómo hacer para reactivar la economía? ¿Cómo hacer para que todo ese complejo de comercios pequeños, medianos, micro, vuelvan a la actividad y podamos recuperar la normalidad? Escuché hace unos días que el ministro de Hacienda había dicho eh, que prácticamente recién para fines del 2020 vamos a recuperar en un 80% la normalidad, y recién para el 2021 vamos a estar nuevamente para diciembre del 2021 vamos a estar como si fuera el 1 de marzo del 2020.
yo jurídicamente hablando, es muy complejo hablar de demanda porque demandar al Estado paraguayo es como ir a patearle a, no sé, a una pared de 50 centímetros de ancho, de 1 metro de ancho de piedra negra. No sacas nada, te rompes la pierna. El Estado paraguayo es una cuestión muy delicada. Y bueno, ahora mismo tenemos la imagen de lo que está pasando, ¿verdad? Por ley el Ejecutivo tuvo una discrecionalidad de 1.600 millones de dólares. Estamos discutiendo cuánto se utilizó, cuánto no se utilizó. Lo que sí sería bueno es que Hacienda sea complaciente con las MIPYMES, que son las que están siendo más perjudicadas en todo esto. Hablar de un banco, hablar de una empresa grande, no, pero de ese comerciante pequeño, llamaríamos, que tiene una pizzería, de ese comerciante pequeño que tiene una casa de electrónica. Esas son las personas que hoy, o sea, esos son los comercios que hoy están muy afectados porque primeramente, la gente, al no haber un corredor de comercio, en el sentido, hablo de gente haciendo compras, haciendo trueque con dinero, entonces prácticamente esa gente está vendiendo poco y nada. Y hoy se nota, hoy mismo ya no hay tanto circulante por el hecho de que no hay comercio, no hay negocios. Y se entiende por un lado, ¿verdad?, la incertidumbre que genera todo esto, como para que un banco dé plata. Los bancos no hacen beneficencia, sino que hacen negocios, dan plata para recuperarla y ganar plata con su propia plata. Entonces, es muy complicado hablar de ellos, tampoco están dando soluciones porque también todavía no la tienen muy clara. Y creo que así va a ser todo el mes de junio y recién en julio más o menos quizás haya un panorama mejor, pero va a estar muy duro, me parece. Todos estos meses hay que hablar con la familia, hay que hablar tenemos que hablar con nuestros hijos, tenemos que hablar con nuestros amigos, nuestros acreedores, con nuestros deudores, de que todos tenemos que ser un poquito contemplativos porque mm, el país no tiene circulante y el turismo, las fronteras están cerradas, entonces y más se siente en frontera, como ciudades como Encarnación, Ciudad del Este, Pedro Juan, aún más todavía, la circulación del dinero no fluye en la debida forma porque la venta fronteriza paró totalmente, pero única en la historia, paró absolutamente y pueden irse al circuito a ver y se van a dar cuenta de eso, ¿verdad? No hay turismo, no hay gente, no hay compradores argentinos, mucho menos brasileños, y bueno, todo está cerrado, ¿verdad? Pero no tengo la constitución conmigo, pero indudablemente que hay que leer el artículo y ver si podemos hacer algo. Pero primeramente, te digo así, hijo, imagínate un comerciante en Encarnación. Lo primero que hay que hacer para demandar al Estado es ir a Asunción. Ahí ya tenemos una contra. Segundo, la demanda es al Estado paraguayo y automáticamente entra la Procuraduría General de la República, que es la que representa al Ejecutivo. Ahí mismo ya tenemos otro gran problema. Entramos dentro de un litigio donde el Estado ahí ejerce poder y soy honesto y te digo así clarito, eh, la llamada de un procurador es muy fuerte en cualquier ámbito. No, y es importante, yo quiero rescatar para que la gente sepa también, porque muchas veces personas malintencionadas también arrengan a que hagan este tipo de cosas, y es importante que se les cuente la realidad, cómo vendría a ser la mano. Anikin, para el final. Un juicio no es solamente meter la demanda, un juicio tiene costos. Un abogado debe decirle la verdad a su cliente, esto va a costar tanto. Ir a Asunción hoy tiene un costo mínimo de 1 millón de guaraníes para un profesional. O sea, yo considero que es poco inclusive, pero digamos que sea 1 millón. ¿Cuántas veces tiene que irse en el mes, o en un trimestre, en un
un semestre. El expediente hay que controlarlo, hay que revisarlo, hay que someter, llega a la etapa de las pruebas, a lo mejor hay que ofrecer pruebas, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene costo. O sea, está bien que demandes, pero la demanda siempre hay que establecer también los costos y eso conlleva mucho dinero. Aquel profesional que tenga la suerte de tener un cliente que va a pagar todo, felicidades. Pero, ¿cómo decirle a un señor que tiene un comercio pequeño, donde él, su señora y a lo mejor con un empleado están trabajando, decirle vamos a mandar al Estado y esto tiene un costo originario primero de 10 millones de guaraníes para meter en la demanda? No sé, o sea, a eso voy. Pero analizar jurídicamente, no tengo la Constitución conmigo y me hubiera gustado, voy a anotar y voy a leer y luego te voy a dar una respuesta. Si quieres, yo tengo la Constitución en mano, doctor. ¿Me puedes leer, por favor? Sí, no hay problema. Tengo acá todo anotado. Vos estás preparado y me estás volviendo loco a mí, entonces. No, hay que estudiar, profe. Vos ya me hiciste sufrir en la mesa varias veces. Pero vos viniste preparado y me tiraste a los leones ahora a mí, entonces. Artículo 39. Del derecho a la indemnización justa y adecuada. Toda persona tiene derecho a ser indemnizada justa y adecuadamente por daños o perjuicios de que fuese objeto por parte del Estado. La ley reglamentará este derecho. Y primero tenemos que analizar si el decreto 3442 de emergencia sanitaria fue constitucional o inconstitucional, y después de eso recién vas a poder plantear una demanda de ese tipo. O sea, tenés que buscar primero cobijo en una corte para que te dictamine sobre eso. Si la corte llega a sacar eso, me imagino, van a haber demandas, pero van a entrar como si fuera, se va a necesitar un juzgado especial para todas las demandas de ese tipo, ¿verdad? No creo que nadie nos va a dudar en hacer una demanda contra el Estado paraguayo, porque las pérdidas han sido muy grandes, y en eso reconocemos todo, ¿verdad? Por eso digo que todos perdimos. Las pérdidas son inmensas en todos los rubros, en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales. La pérdida del coronavirus ha sido prácticamente, y hasta ha sido de gran pérdida para los actos de corrupción de la nación, ¿verdad? Algo positivo. Por eso te digo, acá hasta los corruptos perdieron, pues. Pocas veces se ve que los corruptos pierden, ¿verdad? Esta vez perdieron. Imagínate, le rechazaron su cargamento. ¿Cómo estará? Yo te pregunto, Julio, si vos sos la compañía aseguradora, sos miembro de ese directorio, hoy el Ministerio de Salud estará exigiendo el cumplimiento de esa póliza de caución y está orillando los 20 mil millones de guaraníes la primera entrega. Imagínate lo que va a hacer esa compañía aseguradora, ese directorio que tiene que desembolsar esa plata por el rechazo que hizo el Ministerio de Salud de la mercadería a esa licitación por vía de excepción. Una linda cantidad de plata. Muy linda. Eso estará prácticamente, creo que estarán estudiando abogados cómo hacer para ver la manera de encontrar la vuelta a todo esto para no pagar. Esto puede generar quiebra, demanda otra vez. Aparte, la compañía aseguradora paga y tiene que demandarle a esta gente, a estas empresas que daban los remedios, ahora que ganaban esta licitación por vía de excepción. O sea, ¿será que tienen el patrimonio? ¿Será? Todo lo que sabemos son empresas de maletín, o sea que esto es un escándalo gigantesco. No, ya, algo positivo salió de todo esto porque si bien la cuarentena era para suministrar una cosa que hasta ahora no pasó, al menos se desnudó un gran tejido de cuestiones que hay que tomar en cuenta. Lo que dije es solamente a nivel doctrinal y teórico porque a mí me pareció bastante llamativo, realmente me pareció bastante jugoso como Pero para... necesitar la declaración de inconstitucionalidad del decreto 3442. Porque viste que hay una ley que es la 6524, ¿verdad? Que es la ley que prácticamente de carácter administrativo, que el Poder Legislativo lo hace
prácticamente a fines de marzo en la famosa maratónica sesión y sacan la ley 6524 donde prácticamente es un cheque en blanco al Ejecutivo, ¿verdad? O sea, le da, entendiendo la situación, le da amplias facultades. Y por allí vas a topetarte, ¿verdad? El decreto 3442, que es el que declara la emergencia sanitaria y ordena la cuarentena, es donde vas a tener que buscar la inconstitucionalidad como para hacer el segundo paso. Y mira, no tengo así en forma detallada, pero yo creo que la 6524 previó ese tipo de cosas, ¿eh? Muy interesante, Y doctor, todo lo que es del mundo del derecho. Y yo quería ir un poco hacia otro lado, con respecto al expediente electrónico, que ya más hace 10 años ya que se viene impulsando esto. ¿Y cómo estamos hoy en Itapúa con esto? Y si esta es una oportunidad para que esto se vaya acelerando más y cada vez crezcamos en lo que es el expediente electrónico. Bueno, el expediente electrónico es el segundo gran paso y esperemos que de la Corte, luego de esta pandemia, tiene que acelerar los trámites para que las circunscripciones más importantes, específicamente Alto Paraná, Itapúa, Oviedo, y por supuesto Central entera, podamos acceder. Creo que debemos ser los primeros atendiendo la cantidad de expedientes que se tramitan en Alto Paraná, en, en Itapúa, en la zona de Oviedo, Caguazú y Central. Ahora, tristeza para todos los que... Yo tengo juicios, tramito juicios electrónicos en Capital y realmente implica un costo cero, no trasladarme a la capital, o sea, es muy útil, muy interesante y aunque todos les tenemos miedo un poquito a la tecnología, presentar un escrito un domingo a las 7 de la tarde es algo increíble, ¿verdad? Y luego te encontrás que tu expediente tiene cargo de las 7 y un segundo. O sea, eso es, o sea, genera, pero costo cero a un profesional, hasta digo que trae hasta felicidad para los que a veces teníamos que viajar a Asunción. Lastimosamente la Corte no tiene presupuesto para la implementación del expediente electrónico en Itapúa. Me refiero a la circunscripción entera, ¿verdad? A de Itapúa, aparte de Alto Paraná y aparte de Oviedo. Tengo entendido que la Corte tenía un presupuesto previsto como para implementar en algunas ciudades de Alto Paraná, específicamente Ciudad del Este y Santa Rita, una de Coronel Oviedo y creo yo que era Lambaré, o sea, Departamento Central, me refiero a Lambaré, Luque, y no estoy recordando, pero una ciudad más de Central, ¿verdad? Tengo entendido, en Itapúa no está previsto la instalación del sistema electrónico de expedientes en este año. Esperemos que la Corte en agosto, cuando emita su presupuesto en agosto para presentar al Ejecutivo, y presentar, perdón, para presentar en el Legislativo como para que sea aprobado, bueno, entre Itapúa y podamos tener. Creo yo que eso sería un gran paso. Yo estoy a favor del proceso electrónico, ¿eh? Que coste en forma muy personal. Nosotros tenemos que ayornarnos a los tiempos. Si bien, ¿verdad? Cuando uno llega a una edad le tiene miedo a la tecnología y parece que tocar un teclado asusta, ¿verdad? Pero es increíble, yo vuelvo a repetir eso, es increíble estar en la casa de uno y bueno, mirar expediente, escribir, presentarlo en la oficina un lunes a la tarde, un martes,
sin moverte ni trasladarte, ni hacer esos gastos de ese tipo, son increíbles, o sea, sin poner en riesgo tu vida inclusive, ¿verdad? Porque yo voy a hablar solamente de Itapúa y para que la gente que nos está viendo, nos está escuchando, entienda de que, por ejemplo, hay juzgados de lo civil y comercial en María Auxiliadora, en San Pedro de Paraná, en Jovenau, obligado. O sea que los abogados de Itapúa debemos de movilizarnos a veces en todas esas zonas para presentar escritos, presentar demandas, a veces no contestamos demandas y hay que hacer esos 140 kilómetros, por ejemplo, para irse a María Auxiliadora. A veces hay que hacerlo antes de las 9 de la mañana porque vence y nos levantamos a las 5 de la mañana, estamos en ruta a las 6. Eso también implica no solamente un costo operativo para el cliente, a quien generalmente el profesional estipula un costo sobre ese tipo de gastos, sino que también implica el riesgo de la movilidad del vehículo, el riesgo de la vida de la persona que va en ese vehículo, etcétera, etcétera. Entonces, un expediente electrónico facilita absolutamente todo eso. Lastimosamente, repitiendo lo que estuvimos hablando anteriormente, ni con el COVID parece nosotros aprendemos, ¿verdad? Porque lo ideal pues sería que el Estado y todos los cuerpos del Estado unifiquen ideas aprendiendo de COVID-19, ¿verdad? Y no es así, o sea que seguiremos presentando el expediente físico, haremos la fotocopia, llevaremos a Jovenao, a obligado, la gente de Jovenao obligado vendrá a Encarnación, el de María Auxiliadora vendrá a Encarnación. Es un tema que ya no da para más. Eso debería haberse cortado hace 2 años, nosotros deberíamos haberlo implementado y no lo vamos a tener, quizá el año que viene, Encarnación a lo mejor ya va a tener, y bueno, ojalá que sirva como cabecera, va a tener Encarnación de la circunscripción, ¿verdad? Y ojalá que sirva para todos los colegas que están en el interior del departamento para que eviten venir a Encarnación, salvo cuando se necesite, y no hacer ese viaje que a veces sencillamente por presentar un escrito, etcétera, etcétera. Por un solo escrito a veces hay gente que viaja casi 300 kilómetros, imagínense eso. Viene a facilitar mucho la utilización y la implementación de este No, expediente. absolutamente, Fernando. Nosotros tenemos que aliarnos con la tecnología, ¿no? Absolutamente. Eso facilita muchísimo, en todo sentido, en todo sentido. Yo soy muy práctico, entonces hay que hablar de la practicidad. Si vos me traes a mí un caso, Fernando, y vos que sos seguramente ya también, no sé, sos abogado. No, soy estudiante, doctor. De Derecho. Imagínate, Fernando, que vos sos abogado y viene un cliente y te dice, tengo este juicio que me acaban de notificar desde María Auxiliadora y tengo que presentarme allá. Vos tenés un vehículo, tenés que desplazarte, son 280 kilómetros, tenés que calcular el combustible, tenés que calcular tu tiempo y por contestar una demanda que ya vas a pedir seguramente vas a hacer una especie de regulación extrajudicial con tu cliente para llegar a un acuerdo, decirle, bueno, quiero tanto con la contestación de la demanda, etcétera, etcétera. También vas a tener que prever una X suma de dinero por hacer ese viaje y seguramente cada viaje vas a cobrar porque es así, o sea, yo no digo que cada colega lo maneja de una manera, cada abogado lo maneja de una manera, pero generalmente esos costos también se descargan en el cliente. Imagínate que todo ese tipo de costos ya no lo vas a hacer, sino que vas a trabajar. A lo mejor te vas a ir a mirar el expediente una vez y vas a pedir copia del expediente, que es completo. Pero si las copias para traslado no te satisfacen, pero posiblemente
vas a hacerlo todo desde tu casa, desde tu oficina, y bueno, vas a escanearlo, las pruebas, vas a presentar todas las pruebas que van a acompañar y al instante, o sea que eso realmente es lo que estamos precisando con urgencia. No, Implica esto no seguridad es, también, doctor. ¿cómo? Implica seguridad también, no va a venir una mano pegajosa que lleve ningún papel. No, por supuesto, para todo ese tipo de cosas se acaban con el expediente electrónico. Salvo la etapa de las pruebas que los testigos tienen que irse a declarar en el tribunal, ¿verdad? Pero bueno, el resto se hace todo vía. Lo que no estoy de acuerdo, y dejo claro eso, son los juicios orales que se hacen por vía telemática. Eso no estoy de acuerdo, ¿verdad? Por el principio de inmediatez, para mí está mal. O sea, pero yo no soy quien para jugar en ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero para mí está mal. O sea, yo creo que el juicio oral tiene que ser justamente juicio oral. Tiene que estar Tiene que las haber partes. inmediatez física, porque es otra coyuntura, es distinto, Claro, no es la misma carga de presión ni tampoco es la misma situación como para que se dé. a eso voy, ¿verdad? A eso voy. El juicio oral es un lugar, es un momento único. Hay testigos. ¿Cómo vas a manejar testigos por vía telemática? Mientras uno están mirando por vía telemática lo que dice uno, el durante testigo estará recibiendo 10 mensajes de WhatsApp para que diga esto, para que diga lo. No sé, digo yo, ¿verdad? Lo ideal pues es que estén allí prácticamente esperando la hora para declarar y es una cuestión muy. Aparte, yo creo que hasta hay cuestiones psicológicas. El Ujú. juicio oral hace que la persona esté un poco intimidada. El que no hizo nada no tiene por qué temerlo, pero el que hizo generalmente, y todas esas cuestiones, el que tiene experiencia en juicio oral te dice de que se da cuenta más o menos cuando alguien cometió el hecho, cuando está mintiendo, etcétera, etcétera. Por esta máquina, no sé. Pero sí, estoy a favor del juicio, de los juicios, de los expedientes electrónicos. Estoy absolutamente a favor. ¿Otra pregunta? No, doctor, quedamos muy satisfechos en todo lo que te preguntamos y si usted quiere decir algo que nosotros no le hayamos preguntado, adelante. Yo solamente quería, no sé si la palabra es cerrar diciendo de que los abogados, esta profesión tan linda, tan noble, tan delicada, hemos sido muy golpeados con la pandemia. Hemos sido muy golpeados porque, primeramente, nos hemos quedado sin trabajo prácticamente 70 días. Eh, Nosotros, el 90% de los abogados no hemos tenido acceso a otro medio de ingreso. Y eso preocupa. Y me preocupa mucho cuando la Corte no tuvo, para mí personalmente, no ha tenido, y eso quiero que ojalá le llegue al presidente de la Corte, no ha tenido la delicadeza de hablar con nosotros, con los abogados independientes, sino que la Corte dispuso cerrar la puerta, vamos a cuarentena y listo, que el resto se las vea. Y realmente hay colegas que no la están pasando bien. Entonces, eso me deja muy dolido porque nosotros somos, los abogados independientes, somos auxiliares de la justicia. Nosotros somos parte del mecanismo eh, y no hemos sido tenidos en cuenta, bajo circunstancia alguna. Y eso duele mucho. Eso duele porque es como que nos pasaron por encima y no nos pasaron por encima. Nosotros dejamos claro eso y que la gente lo sepa de que nosotros vamos a exigir mucho más también entonces. Así como nosotros hemos sido exigidos a dejar nuestra oficina y a no trabajar, porque nosotros no tenemos salario,
Nosotros no tenemos sueldo. Nosotros los abogados vivimos de nuestro hacer diario en pasillos, viendo nuestros expedientes, tratando de justificar con providencias, notificando las mismas, sacando mandamientos de embargo, sacando una sentencia declaratoria de herederos, haciendo una I de partición o de homologación y mostrándole a nuestros clientes para alcanzar el éxito de ese expediente y por qué no hasta el éxito personal en unos honorarios dignos, porque también regulamos y también expedimos factura legal contable y del IVA está metido allí. Entonces, digo nomás, para cerrar, de que no nos consultaron a nosotros, no hemos sido tenidos en cuenta. Es muy importante, doctor. Exactamente para eso está el club de debate, para elevar la voz de actores sociales, de decisores, como son las autoridades, de formadores de opinión. Yo creo que siendo usted presidente de la Asociación de Abogados de Itapúa, usted es un actor social que representa a lo que vendría a ser el rubro. Y nosotros queríamos saber cómo fue golpeado el rubro con esta pandemia y qué opinan. Porque así difundiendo, hablando, dialogando, vamos a ir construyendo la sociedad, la cultura del debate que tanto necesita este país. Anakin. Los abogados en línea general estamos mal, los que hacemos, los abogados independientes, los que hacemos pasillo todos los días. Esto ni siquiera se puede comparar con una feria judicial. El que venga y me diga a mí que esto es parecido a una feria, ni remotamente se puede comparar. Porque los tribunales se cerraron, absolutamente cerrados, en todo sentido. Ni siquiera nada, una medida cautelar, nada, ¿verdad? Entonces los abogados tuvimos que irnos a nuestras casas, usar nuestros ahorros, quedarnos en nuestras casas por un espacio de tiempo sideral, que son prácticamente 2 meses, comer nuestros ahorros, y volver ahora con la desgracia, digo así, de que no solamente nosotros estamos mal, sino todos. Entonces, ¿qué hace un abogado hoy? Va a generar, ¿y el resto cómo está? Si todos estamos en una situación financiera que está un poco delicada en todo sentido, nosotros también somos parte, no hemos tenido, yo no estoy diciendo que nos merecíamos plata o entrar dentro del plan Pitibó y Ñangarecó y todo, no estoy hablando de eso, no estoy hablando de pedir dinero, estoy diciendo que la Corte no consultó con nosotros también, y hubiera sido lindo que se consulte con nosotros para ver qué se podía hacer. Lo único que se pudo haber trabajado en esta pandemia es sencillamente en delitos que violentaban la cuarentena y que generalmente, por una cuestión también de pandemia, los propios juzgados, hablo en el sentido de que sí tuvieron mucho trabajo la Defensoría Pública entendiendo la gente que fue detenida por violentar la cuarentena, y no es por el hecho de que el abogado no estaba ni no podía, sino que era por una cuestión también de pandemia, es decir, la persona que caía detenida no podía estar más de 4 o 5 horas en una comisaría, por el hecho de que justamente lo más rápido sacarlo para evitar un problema de contagio, etcétera, etcétera. O sea, no hubo trabajo para los abogados, prácticamente. Y que quede claro, no estoy culpándole ni al Poder Judicial, ni a la Defensoría Pública, ni al Ministerio Público. No. Hablo de que esto era grave y se necesitaban medidas rápidas, urgentes. Hablo de que nos quedamos de un día al otro en nuestras casas por casi 60 días y bueno, sin trabajo, así, y hay que empezar de cero. Hace 2 semanas empezamos y el ritmo que impera en tribunales es el ritmo que la propia Corte dispuso, porque ya no es el ritmo de antes. Hoy tenemos un horario de 7:45 a 12, de 2 a 17 horas, 18 horas. Hay muchos cambios y está bien, entendemos la medida de bioseguridad, las cuestiones de aglomeración, todo lo que se puede hacer, pero se paró en todo sentido.
¿verdad? O sea, nosotros hemos parado ni para hacer un escritito, nada. Ni cuestiones de niñez, ni cuestiones de urgencia, nada. A ver televisión, noticias y enterarnos de lo que pasaba en el país. Entonces, eso sí me duele mucho que no hemos sido parte en la consulta de la Corte con los que realmente somos los que todos los días hacemos derecho, que pagamos las tasas judiciales, que pagamos el IVA, etcétera, etcétera. Sí, nosotros somos simplemente parte del mecanismo, somos engranaje y es muy triste que terminemos siendo solamente espectadores de todo lo que pasó, siendo que somos en nuestro rubro los principales afectados. ¿Aniki? Quería decir también que hay que tener en cuenta también que anterior a eso estuvo la huelga, la feria, y que esto otra vez venga, golpea mucho seguramente. Bueno, mira, Fernando, decirte que venimos de una huelga de un mes, justamente casi todo el mes de noviembre. Cuando prácticamente termina noviembre, entra el mes de diciembre y el mes de diciembre no tiene ni 25 ni 20 días hábiles por las fiestas de fin de año, ¿verdad? Volvimos a la feria judicial y cuando arrancaba el proceso de trabajo, estábamos en pleno marzo, pero los primeros días de marzo, bueno, son 70 días. Hay que imaginarse cómo están algunos abogados en estos momentos financieramente. Prácticamente están sin ahorros, tratando de sobrevivir. Y esto hay que empezar de cero. La profesión de abogado no es como ir a comprar una camisa de un comercio. Cuando vos necesitas una camisa, te vas al comercio y te dicen 100.000 guaraníes y si no tenés la plata no te dan la camisa. Tienes que dar al comerciante el 100.000 guaraníes y te entrega la camisa. En esta profesión, la que vos estás por ser abogado, donde Julio ya es colega, el proceso es largo, metes un escrito, se corre traslado a la otra parte, etcétera. Se va haciendo el proceso y en el proceso por ahí viene un arreglo dentro del proceso y bueno, el abogado beneficiado con su honorario, felicidades. Pero no es lo mismo, no es que porque ya empezó el día 18 de mayo, ese día ya a mí me van a llover los dólares, me van a llover los guaraníes, ya se soluciona el problema. Esto recién empieza. Hay que hacer notificaciones, ver expedientes que estaban paralizados, otros en resoluciones, y para que esto más o menos vuelva a la normalidad, vamos a estar en fines de agosto. Y repitiendo, ¿verdad? Nadie ganó en la pandemia, pero puedo decir que los abogados perdimos muchísimo en estos tiempos. Genial, doctor, muchísimas gracias por atendernos. Este es una plataforma que puede usar usted como actor social, como abogado, cualquier inquietud. Nosotros también queremos tratar de formar esta cultura del diálogo y del debate que le está diciendo. Muy agradecido, doctor, por estar con nosotros. No, yo agradezco a Fernando, nuestro presidente, agradezco a vos, Julio, por haberme invitado al Club de Debate. Espero que no sea la primera vez, me gustaría hablar más la próxima vez de cuestiones de derecho comercial, hablar un poco en el rubro que estoy un poquito más metido yo. Y bueno, esta vez me tocó un poquito hablar de pandemia y todo lo demás. Yo estuve de cerca siguiendo, quiero que la gente sepa, con la comisión directiva de la Asociación de Abogados de Itapúa estuvimos muy de cerca siguiendo a muchos colegas que estaban en esos tiempos también trabajando, ¿verdad? Algunos colegas en la parte penal, los penalistas, diríamos, que tenían algunos casos sobre el violentamiento de la cuarentena y le pedíamos que tomen los recaudos de bioseguridad. Hemos hablado mucho con colegas en estos tiempos y bueno, manejamos la información muy precisa de que las cosas no están bien para los profesionales abogados, pero toda vez que llovió paró, así que vamos a salir adelante y en poco tiempo vamos a estar bien y
fuertes como estamos a nivel gremial, sí, ya lo estamos, así que no creo que esto nos afecte mucho más allá de la parte financiera. Estamos bien de salud, por suerte, casi todos. Y bueno, eso es lo que vale al final, tener buena salud para seguir trabajando. Pero esto nos trae mucha experiencia para ser un poquito más exigentes con la corte y con los diferentes estamentos, ¿verdad? Muy agradecido, doctor, de que hayas aceptado nuestra invitación. Contigo también, Julio, que siempre, desde sus inicios del club hasta hoy día, siempre estás presente. Y creo que fue muy agradable y nos llenó a todo este debate.